Hoy tenemos el placer de contar con Marilu Adarne. Ella es coach en neurofinanzas y mentora estratégica, conferencista también y autora del libro Financieramente Feliz, con una gran experiencia demostrada en el sector de servicios financieros, profesional de recursos humanos y también en negociación, planificación empresarial, coaching, ventas y coaching ejecutivo. Así que, sin más dilación, bienvenida, Marilu. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Ana? Gracias por la invitación. Contenta de estar contigo esta mañana. Perfecto, bueno, tenemos muchísimas preguntas para ti porque creo que tienes muchísima experiencia y mucho que aportar a nuestros telespectadores. Así que lo primero que te quería preguntar es, desde hace años basas tu experiencia en la metodología Smart Money Thinking, o lo que viene siendo pensamiento inteligente del dinero. Cuéntanos en qué consiste esta estrategia. Bueno, fíjate, Ana, es muy interesante esta tendencia, ¿no? De pensamiento consciente. Es tomar decisiones en base a esa realidad financiera consciente en función de nuestra realidad, en lugar de tomar decisiones financieras impulsivas por toda esta cantidad de bombardeo a nivel de marketing que tenemos, que nos incita a tener patrones de consumo mucho más impulsivos que conscientes. Entonces, Smart Money Thinking o pensamiento consciente, inteligente, es precisamente poder tomar esas decisiones financieras en base a una realidad que nos calce y nos permita ir progresando paso a paso en esa libertad financiera que todos de alguna manera buscamos, paz financiera, ¿no? Así es, así es. Bueno, has contado en alguna entrevista, me llamó bastante la atención, que a lo largo de tu camino en el mundo financiero has tenido que aprender a tomar decisiones en una mesa de trading. ¿Qué te enseñó eso y cómo te ha servido en tus finanzas? Bueno, Ana, fíjate que al igual que las finanzas, no hay una educación formal en el sistema educativo desde que somos pequeños, tampoco lo hay, hay una enseñanza formal a tomar decisiones, ¿no? Cada uno de nosotros como individuos nos vemos forzados de ir aprendiendo a tomar decisiones de acuerdo a las circunstancias que se nos van presentando en la vida. Y así esa falta de educación a la hora de tomar decisiones nos impacta porque no sabemos tomar decisiones financieras. Yo tuve digamos que la suerte, hoy en día puedo decir que la suerte de muy joven formar parte de una de las mesas de trading más importantes en mi país. En aquel momento no era muy común ver mujeres sentadas tomando decisiones de compra y venta de activos financieros. Y sin embargo, a mí me tocó aprender, digamos, de una manera poco normal, poco, digamos, tradicional. Y me sirvió mucho porque al momento de tomar las decisiones, cuando estamos hablando de dinero, y más en una mesa de trading, se tiene que tomar mucho en cuenta el tiempo, porque el tiempo es el recurso no renovable que no tenemos y el dinero sí se puede renovar, pero a la hora de tomar decisiones, el tiempo es crucial. Entonces, fue una experiencia que al principio fue un poco aterradora, el poder aprender a tomar decisiones con el tiempo contado, pero que hoy en día me han servido para formar no solamente toda la experiencia que tengo a nivel financiero, sino también para formar carácter, que es muy importante hoy en día. Ujú. Eres autora del libro Financieramente Feliz, en el que hablas de una relación diferente con el dinero. ¿Cómo esa relación que tú promueves y por qué es positiva en relación con otro tipo de relaciones que tenemos con el dinero habitualmente? Fíjate, como bien lo dijiste al principio, que íbamos a hablar de neurofinanzas. Yo estoy certificada como neurocoach y he tenido el privilegio de poder combinar estas dos expertise que traigo en mi haber, como son las finanzas a lo largo de la vida y también la parte de neurocoaching, ¿no? Financieramente Feliz nos propone, obviamente desde mi punto de vista como autora, el poder entender el dinero como lo que es, como una energía, pero el libro también te deja ejercicios de auto-coaching que te van a hacer una autoevaluación, un autoconocimiento para saber desde dónde tú puedes empezar a tomar las decisiones financieras acertadas o no. Hay un capítulo del libro que me encanta, que obviamente es mi visión del dinero, cómo lo veo, y lo veo tridimensional. Yo veo el dinero en 3D, con 3D principales. La primera D, la D de Dios, porque todo viene de Dios, el dinero viene de Dios
y creo que cuando estamos conscientes de darle ese primer lugar a él, todo lo demás va fluyendo. La segunda D es la D de diversión. No podemos generar dinero desde la angustia, no podemos generar dinero desde la preocupación. Tenemos que estar en absoluta calma y paz y alegría para ser realmente productivos. Y la última D, y no menos importante, es la D de disciplina. El dinero tiene un lenguaje muy particular que es el lenguaje del orden. Cuando nosotros tenemos ordenadas nuestras finanzas, al igual que tenemos ordenada nuestra casa, todo fluye de manera mucho más armoniosa, mucho más rápido, de manera diligente. Entonces, poder entender esto de una manera amigable, de una manera aplicable, sobre todo, es la propuesta que trae Financieramente Feliz para aquellas personas que se animen a leerme. Perfecto. Marilu, hablas de creencias también limitantes en lo referente a nuestra economía. ¿Cuáles son esas creencias que nos limitan y cómo se pueden cortar de raíz? Fíjate que hablo mucho de creencias limitantes, pero en realidad todo ser humano tiene tres tipos de creencias: las limitantes, las potenciadoras y las irreconciliables. Donde está el verdadero problema es en estas últimas, las irreconciliables. Pero voy a hacer un breve ejemplo de cada una para que entendamos. Cuando tenemos creencias limitantes, por ejemplo, el dinero es malo, los ricos no van al cielo, o el que tiene mucho dinero tiene muchos problemas. Son creencias que vienen pasando de generación en generación, de ese ambiente con el cual vamos creciendo, que no necesariamente es verdad. Tú eres lo que crees. O sea, la creencia depende realmente de lo que tú traigas dentro de ti, ¿no? Obviamente también tenemos creencias potenciadoras que son súper favorables, que son las que deberíamos alimentar. Yo soy buena para los negocios, yo creo que tengo muchas oportunidades, el dinero llega a mí fluidamente y rápidamente, y son las que tenemos que auspiciar o prestarle más atención para generar un balance. Lo que pasa es que estamos generalmente rodeados de cosas negativas y el cerebro absorbe esa parte y la condiciona. Ahora bien, las creencias irreconciliables, Ana, es cuando tenemos una creencia limitante y una creencia potenciadora al mismo volumen y al mismo tiempo en nuestro cerebro. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy muy buena haciendo negocios, pero en este momento de mi vida no me siento capaz de hacerlo. Entonces ahí están compitiendo dos creencias. ¿Cómo podemos desbloquear esas creencias limitantes o irreconciliables para nuestro favor? Tenemos que buscar evidencias. Esto siempre lo digo a mis coaches cuando estamos en sesiones. Busca evidencia que te testifique que lo que tú estás pensando es contrario a esa creencia que te está limitando. Por ejemplo, tuve el caso de una persona que me decía, yo no quiero tener mucho dinero porque todas las personas cuando tienen dinero se vuelven malas, sale todo lo peor de ellas. Entonces, en el ejercicio práctico de neurocoaching, de neurofinanzas, el ejercicio para bajar esa, digamos, intensidad de esa creencia limitante, le dije, tienes que buscarme evidencia de personas que tú veas que sí manejan bien el dinero, que tienen bien instaurada su capacidad financiera, pero que a la vez son buenas personas. Y al principio él no me entendía, pero una vez que hizo el ejercicio, que conversó con tres role model en este sentido, ese peso de la creencia limitante le bajó y funcionó perfectamente las conexiones que tenían en su cerebro para poder generar mucho más dinero. Parece mentira, pero somos complejos y la mayoría de las veces nos enfocamos en las cosas negativas, estamos pensando rumiantemente, repetitivamente, lo mismo que la mayoría de las veces no sucede. Más del 80% de las cosas negativas que nos pasan no suceden. De las cosas que pensamos también muchas veces, ¿no? Así es. Eh, bueno, Marilu, ¿cómo se puede lograr esa ansiada libertad financiera, que parece que es un término que está muy de moda? ¿Y cuáles son los conceptos básicos que alguien tiene que entender antes de embarcarse en este camino hacia la libertad financiera? Mira, yo creo que hay un principio, y lo mencioné antes brevemente, que es básico para el dinero, que es el orden y la disciplina. Tenemos que aprender a tomar decisiones financieras. Realmente quiero seguir endeudado, quiero seguir en este círculo vicioso de no poder generar más ingresos y bajar mis gastos. Es orden.
orden y disciplina. Una vez que tú tomas la decisión, obviamente hay mecanismos ya instaurados, no solamente los manejo yo, hay muchísimos asesores financieros prestando este servicio, que es el establecimiento de un presupuesto. Un presupuesto, a pesar de que ha generado para muchas personas rechazo, porque hay que tomar en cuenta muchos detalles, el presupuesto, siempre lo digo, es una herramienta que nos permite tomar decisiones acertadamente. ¿Por qué? Porque los números no engañan. Hay una regla básica para principiantes, y se lo digo muchas veces a las personas jóvenes con quien trabajo, que tú no puedes gastar más de lo que ganas. Es muy simple. Es suma y resta de primer grado. Si yo gano 1,000, yo no puedo gastar 1,500. Y todo se comienza a armonizar cuando hacemos un presupuesto, cuando tomamos conciencia de nuestros patrones de consumo, cuando empezamos a ver a mediano y largo plazo nuestra capacidad de ahorro y empezamos a tomar decisiones. Obviamente, creo que es un camino. Como dije anteriormente, no hay una educación financiera en las escuelas hoy en día que te inciten al ahorro. Todo lo contrario, se ve el ahorro como un disfrute a largo plazo, y acuérdate que estamos en la época de la inmediatez, donde un like, una conexión inmediata nos da esa gratificación que dispara los niveles de dopamina en nuestro cerebro buscando esa armonía. Paz financiera es posible. El dinero entiende el lenguaje del orden. Y cuando nosotros queremos ordenarnos, tenemos que empezar por saber hacia dónde está fluyendo los gastos, nuestro dinero, hacia dónde se va. Hay una anécdota muy interesante sobre los gastos hormigas, que la gente jamás los cuantifica en sus presupuestos, y cuando vemos la cantidad de veces que vamos y compramos un café en la calle o cualquier cosa que pensamos que no va a impactar en nuestro presupuesto, pero no medimos la recurrencia de cuántas veces a la semana lo hacemos, la gente muchas veces se impacta cuando ve y dice, wow, ¿cómo es posible que tengo casi $200 al mes en tonterías que he ido gastando a diario? Entonces, yo diría, ese paso a paso, orden, toma la decisión, busca un acompañamiento adecuado, y realmente cuando empiezas a ver que todo va de una manera organizada, el dinero comienza a responder, porque nos activamos mentalmente y conscientemente. Ese Smart Money Thinking del que hablamos al inicio es precisamente tomar conciencia de esa situación financiera que tiene cada persona. Ujú. En tus formaciones, Marilú, entre otras muchas cosas, hablas de un método que tú misma llegaste incluso a implementar para salir de una situación financiera complicada. ¿En qué consiste ese método y si podrías compartirnos algunos consejos? Mira, en ese momento de mi vida, yo había hecho una inversión muy grande en un negocio y el negocio falló. Y mi primera pregunta que me hice en ese momento, ¿cómo puedo hacer dinero sin dinero? Porque es una creencia también que existe, que la única manera de salir de un atolladero financiero es con más dinero. Y no necesariamente es así. Fíjate que es tan cierto lo que te digo, que las personas realmente ricas, millonarias, que están súper prósperos y además con una libertad financiera más que abundante, nunca hablan de dinero. Esas personas siempre están hablando de proyectos, de ideas, de alianzas estratégicas, mientras que las personas que tienen dificultades financieras, que están endeudados, que no saben cómo salir de esa situación, son los que constantemente están hablando de dinero. Entonces, ¿qué hice yo? Aplicar esta metodología de forma práctica con técnicas de neurocoaching, donde haciéndonos preguntas, nosotros podemos ir determinando cómo ir saliendo paso a paso. La primera, digamos, fase de esta metodología, yo lo llamé selfie financiero. Es tomarnos una fotografía el día de hoy a ver cómo estamos financieramente. Eso se hace a través de preguntas. ¿Y por qué digo selfie financiero? Porque muchas veces, y hablo como mujer, nos tomamos un selfie y no nos gusta cómo salimos. Entonces ese selfie le ponemos un filtro, de repente volvemos a tomar otro. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que estamos viendo en esa fotografía. Lo mismo sucede con nuestras finanzas. Cuando hacemos ese perfil financiero, que yo llamé selfie financiero, vamos a determinar realmente dónde estamos el día de hoy en función a nuestra realidad. Y de allí comienza una ruta de cambios sistematizados en función de la realidad particular de cada quien, que va a permitir ir organizando
poco a poco cada uno de aquellos elementos que necesita la persona para lograr por lo menos una paz financiera. Entonces, es una metodología amigable, con técnicas obviamente financieras, porque tenemos que utilizar herramientas como un presupuesto. Yo tengo una herramienta para manejar los patrones de consumo que es muy interesante, y a la vez ayuda a la persona a ir tomando esa conciencia financiera tan necesaria para saber decidir hacia dónde van sus próximos ingresos. Marilu, me llamó la atención una frase o una cita en la que decías que el dinero es un amo terrible, pero es un sirviente excelente, ¿no? ¿Qué quieres transmitir con eso y por qué lo entiendes de esta manera? Fíjate, mucha gente le da prioridad al dinero y adora al dinero. Como lo dije anteriormente, para mí el dinero viene de Dios, porque hasta el día de hoy no conozco a nadie que se haya llevado las cosas materiales una vez que pasa a otro plano, ¿no? Entonces, cuando tú le das tanto peso al dinero y estás persiguiendo el dinero todo el tiempo, se vuelve un amo catastrófico porque te domina a ti. Mientras que si tú entiendes que el dinero es una herramienta, simplemente una herramienta más de intercambio, y tú te consideras como la fuente principal de generación de esa herramienta, el dinero forma parte de ti, pues tú puedes dominar el dinero. Y hay que verlo de formas o cosas. Siempre le digo a las personas, cuando estoy hablando con chicas, le digo, imagínate que el dinero fuera un hombre que a ti te está cortejando, ¿cómo lo tratarías? ¿Cómo dialogarías con el dinero? Igual le digo a los caballeros, si el dinero fuera una chica, ¿cómo la tratarías si la estuvieras cortejando? Entonces, el grave problema es que a veces vemos al dinero como el todo, y el dinero no nos da la felicidad. El dinero nos da algo que es muy chévere, que es muy, muy agradable, que es la libertad de poder decidir qué, cómo, dónde y con quién hacer las cosas que queremos hacer. Pero conozco muchísima gente con mucho, mucho dinero que lo único que tienen es dinero y no son felices. Entonces no puedes darle ese peso porque se convierte en un amo terrible para ti. Ujú. Perfecto. Otro punto interesante, porque eres creadora de un programa que se llama Feminanzas, que es un método diseñado para la mujer de hoy, para que pueda establecer una estructura financiera. ¿Qué te llevó a crear este programa y en qué consiste para todas aquellas mujeres que nos están viendo en este momento? Increíblemente, este programa surgió o nació por un caballero, por un cliente mío. Fíjate, es un programa para mujeres, pero fue sugerido por un caballero, porque él, en una conversación que tuvimos, un empresario de verdad muy, muy activo financieramente, tenía portafolios de inversión, tenía toda su planificación sucesoral adecuada, tenía todo, todo, todo bien organizado, pero él tenía un gran temor, y era que si él fallecía en un momento, cómo su esposa iba a poder manejar todas las cosas que él estaba manejando en ese momento. Entonces, jocosamente me dijo, yo necesito que tú le des clases a mi esposa. Y yo me reí, me pareció hasta muy fuera de lugar. Le dije, no, ¿cómo le voy a dar clases de finanzas a ella? Pero me quedó la inquietud y diseñé un programa en función de cómo estamos cableadas cerebralmente nosotras las mujeres. Nosotras tenemos un componente muy emocional y tenemos unos patrones de consumo que se nos disparan cuando tenemos las emociones un poco alteradas. Entonces podemos ver cómo hay personas que sacian la necesidad emocional con un par de zapatos, una cartera, porque ahí es donde está la vulnerabilidad de nosotros como género. Entonces, Feminanzas, ¿qué propone? Herramientas financieras. La verdad es que son las mismas herramientas tanto para hombres como para mujeres, pero sí hay como una introducción bien interesante de cómo pensamos nosotras, cómo tomamos nosotras las decisiones, cómo manejar el tema de quitarnos ese espejo, ese velo que no somos capaces de invertir. Claro que somos capaces de invertir, tenemos que educarnos, obviamente, pero Feminanza fue diseñado para acompañar a las mujeres en desmontar esas creencias que las están limitando para ser más productivas, para poder manejar el dinero, para hacerlo crecer desde un espacio mucho más sólido financieramente que desde el espacio emocional. Entonces, fue creado por un caballero, imagínate.
Pues sí, la verdad que es curiosa la historia, cuanto menos. Otra cosita, Marilu, ¿qué tendencias ves en este momento emergiendo en el campo de las finanzas y en el bienestar empresarial, que es lo que prácticamente tú ligas, ¿no? A través de tu método, finanzas y bienestar. Fíjate, hoy en día nos damos cuenta que una de las cosas que más afectan el bienestar de las personas son las decisiones financieras. Hay un impacto totalmente relacionado, estamos viendo pero es galopante el repunte que existe hoy en día de ansiedad, que es prima de la depresión, porque y muchas veces comienza el detonador, comienza por la parte financiera. Cuando estoy hablando de este tema, tengo que hacer una evaluación profunda. Yo hago una evaluación de diagnóstico con las personas que me contactan para poder entender cuál es su situación actual, ese selfie financiero y qué es lo que están buscando a corto, mediano y largo plazo. Tampoco estamos acostumbrados a plantearnos metas con fechas y con una ruta establecida que pueda ser factible la obtención de las mismas. Entonces, cuando nosotros, a mí me encanta combinar la parte del bienestar, porque siempre lo digo, bienestar es estar bien. Y estar bien es manejar la responsabilidad del dinero. ¿Y qué es ser responsable? Ser responsable es tener la habilidad de responder adecuadamente. Entonces, si no tenemos formación financiera, si no tenemos una visión clara hacia dónde vamos con unas metas establecidas, no vamos a tener paz financiera. Si no tenemos paz financiera, nos volvemos improductivos y muchas veces las personas tratan como de gastar menos y yo siempre les digo, trata de producir más. Cuando tú te enfocas la mirada hacia la parte productiva, vas a ser capaz de diversificar los ingresos, de tener varias fuentes, de buscar los ingresos pasivos que realmente son los que te van a dar la libertad financiera. El trabajar en un horario de 8 a 6 de la tarde, eres empleado. Tu tiempo lo estás intercambiando por el sueño de otro. Si eres autoempleado, también tienes la limitante que si tú te paras un día, no puedes seguir generando ingresos. Ahora, ¿qué tenemos que ir buscando cada uno de nosotros? Maneras o fuentes de ingresos diversificadas que nos generen ingresos pasivos. Y es allí donde vamos a poder irnos de vacaciones y que un sistema trabaje para nosotros. Entonces, bienestar va de la mano de las finanzas y finanzas van de la mano de bienestar. No se pueden separar. Ujú. Perfecto, ya para terminar, Marilu, quería saber, desde tu punto de vista, cuán importante es contar con un mentor o un asesor financiero en el camino hacia la libertad financiera y qué cualidades deberíamos buscar en un buen asesor si queremos tener nuestras finanzas en orden. Fíjate, siempre hago la analogía que cuando nos sentimos mal de salud, buscamos un médico. Y normalmente cuando estamos en busca de un médico, sea la patología que tengamos, vamos a preguntarle a nuestros amigos y vamos a buscar al menos dos opiniones médicas, ¿no? Lo mismo sucede con la salud financiera. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ese tema de la mentoría o del coaching o acompañamiento uno a uno. Si tú evalúas el mercado americano, tiene esa cultura. Aquí hay coaches para todo. Y realmente cuando tú entiendes la importancia de tener un acompañamiento sistemático, recurrente, profesional, sobre todo profesional, las diferencias se ven inmediatamente. ¿Qué recomiendo yo? Al igual cuando vas a buscar un médico, pide referencias, revisa bien cuál es el perfil y los resultados que la persona ha tenido. Tengo una entrevista privada con esta persona para hacerle todas las preguntas que quieras hacerle para ver si te sientes a gusto con el asesor. Es importantísimo, es igual que cuando vas a un médico. A lo mejor te dan de referido a alguien muy, muy especializado, pero al momento de establecer una relación no te sientes cómodo. Eso es importante. Y sobre todo, que seas tú, que sea la persona quien tome la conciencia de realmente dar el paso de contratar a un profesional que te acompañe en esa armonización de la finanza. Tuve la oportunidad de conocer en estos días a un empresario que me decía, un empresario argentino, y me decía, si yo hubiese tenido la conciencia 20 años atrás de lo importante que es tener un coach que te acompañe en este proceso empresarial, creo que hubiese triplicado lo que hoy en día tengo. Tiene un coach desde hace 8 años que lo acompaña
y el crecimiento tanto personal como empresarial y financiero ha sido realmente impresionante. ¿Por qué? Porque muchas veces no logramos tomar decisiones si no tenemos esa guía profesional al lado nuestro. Entonces evalúa bien las alternativas, cerciórate que hagas química, que tengas un buen rapport con ese asesor y sobre todo sé tú quien tomes la decisión. Perfecto, Marilu. Bueno, pues ha sido un placer de verdad estar charlando contigo, escucharte, aprender, por supuesto, de finanzas, de neurofinanzas, también tus consejos. Aprovechamos para decirle a la gente dónde te puede encontrar, redes sociales, tu libro. Así que para todo aquel que nos esté viendo y que le interese todo esto que estás contando, si quieres saber más, ¿dónde te puede encontrar? Sí, bueno, puedes encontrarme en las redes. Mi nombre es Marilú Adarme, pero todo el mundo me dice Lulú por cariño, así que mis redes es Lulú Speaks. Se escribe Loulou Speaks, habla. Me puedes encontrar en mi página web. Tengo también mi página web www.luluespeaks.com. Mi libro está en Amazon, se llama Financieramente Feliz. Puedes ir directamente a Amazon y allí lo vas a encontrar. Y bueno, estoy realmente complacida de haber estado contigo esta mañana, Ana, y a la orden para todas aquellas personas que realmente quieran buscar ese camino financiero que tanto anhelamos. El placer ha sido nuestro, sin duda. Muchísimas gracias y seguimos hablando. Gracias.